Hebreos 12. Mientras llegamos ahí, recuerda que estamos viendo no toda la enseñanza sobre la iglesia en estos versículos, sino que estamos yendo versículo por versículo donde aparece el término eclesia. Cuando aparece esa palabra en el griego, eclesia, estamos yendo versículo por versículo, estamos haciendo un estudio de palabras. Tú quieres entender una palabra en la Biblia, en su uso, y lo que tienes que ir es a cada pasaje donde aparece esa palabra y ver su contexto y entenderlo en su contexto. Pero nosotros lo que hemos hecho es, todos los versículos donde eclesia aparece los hemos agrupado por ciertos temas en relación al dueño. Después hemos visto este término eclesia cuando se refiere a cómo los miembros de la iglesia se relacionan. ¿Qué relación tiene entre los miembros de la iglesia? Y ahí es donde estamos, ¿vale? Nos quedamos la semana pasada en Primera de Timoteo. Vamos entonces a ver cómo este término en Hebreos 12 se utiliza en relación a sus miembros. Y observa lo que dice ahí. Hebreos 12, versículo 18. Porque no os habéis acercado a un monte que se puede tocar, ni a fuego ardiente, ni a tiniebla, ni a oscuridad, ni a torbellino. ¿Por qué está diciendo eso? Bueno, en el versículo 14, el autor, movido por el Espíritu Santo, está llamando a los judíos que son cristianos y que están tentados a volver al sistema mesiánico, les está llamando a vivir en paz con todo y en santidad. Versículo 14, buscar la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Versículo 15, mira bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. De que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. Porque sabéis que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. Entonces en el versículo 18 dice, ¿por qué? Dice, porque no os habéis acercado. La pregunta es, ¿por qué nos da esta razón? ¿Que no nos hemos acercado? Pues nos la está diciendo por los dos imperativos del versículo 14 y 15. Versículo 14 y 15 te ha dicho dos cosas, buscad la paz y la santidad. Y ahora dice, mirad bien que nadie deje de alcanzar esta gracia. ¿Por qué? Porque no os habéis acercado a un lugar como el que podemos ver en el Antiguo Pacto, en Éxodo. Ya no os habéis acercado a un monte como el de Sinaí, sino aquí ahora va a hablar, os habéis acercado a un monte, al monte Sión. Y utiliza eso como un paralelo para enseñarnos de que no nos hemos acercado a Cristo para volver a la ley, nos hemos acercado a Cristo para estar en la gracia, para la ley que Él ha cumplido por nosotros. Así que aquí va a poner dónde no nos hemos acercado. Versículo 18. No os habéis acercado a un monte que se puede tocar, ni a un fuego ardiente, ni a tiniebla, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras, tal que los que oyeron rogaron que no se les hablara más, porque no podían soportar el mandato, si aún una bestia toca el monte será apedreada. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo, estoy aterrado y temblando. Y paramos un momento para entender ahora el uso de la palabra eclesia. Lo que el autor está diciendo por el Espíritu Santo es que buscar la paz y la santidad no en base al temor del castigo de Dios, no temiendo que os habéis acercado a alguien que posiblemente en cualquier momento te va a quitar la vida. Como se acaba de decir, no os habéis acercado a este Dios. Por medio de Cristo no os acercáis a ese Dios que tenemos miedo, sino que ahora nos dice a quién nos hemos acercado, versículo 22. Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miriadas de ángeles, y a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Así que está poniendo un contraste. No os habéis acercado a alguien a quien tendréis que tener temor de ese terror que estáis viendo, porque no podéis acercaros.
el contraste se encuentra aquí. Os habéis acercado a un grupo de personas que han sido salvadas sin el mérito de esas personas. No por los méritos que vemos que buscábamos por medio de la ley. Nadie puede tocar este monte, ¿verdad? ¿Por qué? Nadie puede tocarlo por la santidad de Dios. Y eso les traía temor. Así que todos ellos aspiraban a acercarse por medio de la santidad que consiguieran aspirar. Eso era lo que el judío pretendía, acercarse a Dios por medio de una santidad que alcanzaban por sí mismos. Y dice, no os habéis acercado a este monte, no podéis acercaros a este monte por vuestra santidad. Buscad la santidad en la cual vosotros os habéis acercado. ¿Cuál? La santidad que Dios ha traído en vuestra vida, haciéndoos parte de una ciudad, dice el versículo 22. Os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, a miriadas de ángeles. Estos son todos simbolismos de la vida eterna a la cual aspiramos, no es la que tenemos ahora mismo en la tierra. Simbolismo a la cual aspiramos en la vida eterna. Pero escucha, versículo 23 nos dice un contexto en el que formamos parte los que estamos aquí y los que ya están en el cielo. Dice, la Asamblea General de la Iglesia de los Primogénitos. ¿Quiénes son estos? La Asamblea General, la Iglesia de los Primogénitos. ¿Qué significa esto con relación a los que formamos parte? Escucha, significa esto, los que Dios ha escogido. No los que han alcanzado, sino los que Dios ha alcanzado escogiéndolos, dándoles, inscribiéndoles como herederos por gracia. Esto es lo que el contexto nos está enseñando. No nos acerquemos a Dios por medio de nuestra fuerza o por el temor de que Él nos pueda destruir por nuestra falta de santidad. Porque si no, ¿quién se puede acercar a Dios? Continúa siendo igual. Nadie se puede acercar a Dios sin esa santidad. Versículo 14. Buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces nadie se puede acercar a Dios sin la santidad que Dios exige. Entonces, ¿cómo nos acercamos a Dios? Nos acercamos a Dios por medio de su elección, por medio de Cristo. Así que aquí se nos dice que todos los que formamos parte de la iglesia tenemos algo en común. ¿Qué tenemos en común? Que hemos sido inscritos en el libro de la vida, en los cielos. Dice ahí, versículo 23, que la iglesia la formamos parte, todos los primogénitos inscritos en los cielos. Esto significa escogidos por Dios, escogidos por Dios. En contraste a los primogénitos que pensaban que por ser parte del pueblo de Israel, creían que entonces iban a entrar. No, somos inscritos como primogénitos por medio de aquel que dice el versículo 24, el que lo encierra todo. Nos hemos acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mucho mejor que la sangre de Abel. ¿Por qué habla mucho mejor la sangre de Cristo? La sangre de Abel clamaba venganza, justicia. La sangre de Cristo te libra de la ira que tú mereces. No reclama justicia, sino que trae misericordia. Ese es el contraste. Que habla mejor que la sangre de Abel. La sangre de Cristo no llama a que Dios haga justicia, sino que llama a que Dios traiga misericordia sobre los que han sido cubiertos por su sangre. Así que el nombre aquí, el término eclesia, tiene que ver con los primogénitos. ¿Quiénes somos los que formamos parte de la iglesia? Los primogénitos. Y los primogénitos los somos por la elección soberana de Dios, escogiéndonos para venir a Cristo y por medio de su sangre nuestros nombres estar escritos en los cielos. Qué bendición, ¿verdad? No estamos ninguno aquí en una carrera o en una demostración de nuestra santidad. No estamos aquí ni tenemos la esperanza de la vida eterna porque nuestra vida lo merece, sino por la obra perfecta de Cristo. Y eso nos hace entender que tenemos esto en común. La humillación. Nos humillamos, todos estamos humillados. Debemos estar humillados, formamos parte de un pueblo humillado delante de nuestro Señor. En lugar de estar luchando y peleando por demostraciones externas de santidad que buscan traer gloria a cada uno de nosotros. No es así. Sigamos, Santiago 5. Santiago 5.
un poquito más adelante, de nuevo tenemos esta palabra eclesia que se relaciona con los miembros, los que forman parte de ella. Leamos, versículo 12, Santiago 5, versículo 12. Y aunque está en el versículo 14 la palabra eclesia, siempre estamos viendo el contexto, ¿vale? Y esto debes hacerlo tú en tu casa cuando lees la Biblia. Busca el contexto de las cosas, dedícale tiempo a leer lo que dice antes, después. Mira el versículo 12. Y sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento. Antes bien, sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no, para que no caigáis bajo juicio. ¿Sufre alguno de vosotros? Que haga oración. ¿Está alguno alegre? Que cante alabanzas. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y paramos ahí. ¿Dónde está ese término? Versículo 14. Llame a los ancianos de la iglesia. Primero, observa, tienes que llamar a los ancianos de la iglesia a la que tú perteneces. Es lo que Santiago está diciendo aquí. Porque habla en plural de una iglesia local. Habla los ancianos de la iglesia y se refiere en el contexto a aquello a lo que esta persona, este creyente, forma parte. Así que si estás enfermo, pues entonces que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, además ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Esto es la aplicación de un tratamiento de aquella época, el aceite como recurso de tratamiento físico. Ahora aquí lo que nos enseña es que la iglesia tiene ancianos establecidos por Dios para que los hermanos cuenten con ellos en sus necesidades. Es lo que Santiago está diciendo aquí. ¿Qué dice aquí Santiago? Que formamos parte de una iglesia en la que Dios ha puesto a ancianos para que contemos con ellos en una situación de necesidad. Es decir, los ancianos no están solamente para predicar la palabra o para tomar la supervisión de la iglesia y para otras cuestiones que veremos en su momento, sino que los hermanos deben ser conscientes que cuando se encuentran en ciertas situaciones, y este es un ejemplo, una enfermedad, pues que llame a los ancianos de la iglesia y los busquen a aquellos que Dios ha provisto para ayudarles espiritualmente en su necesidad. Y versículo 15, y la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Observa que ahí hay dos cuestiones. Primero, lo que sucederá, la oración de fe restaurará al enfermo. Eso significa sanará al enfermo y el Señor lo levantará. No es una promesa que cuando los pastores vienen y oran por ti en la enfermedad, tú vas a sanar. No hay promesa aquí. Observa que cuando dice la oración de fe, ¿qué significa? La oración de fe es la oración conforme a la palabra de Dios. ¿Y cómo debemos orar? Señor, que se haga tu voluntad en la tierra, así como en los cielos se hace tu voluntad. Señor, que si es tu voluntad, este enfermo sane. Si es tu voluntad, este aceite que estamos aplicando en su vida surta efecto. Así que la oración de fe, si es la voluntad de Dios, sanará al enfermo y el Señor lo levantará, si es la voluntad de Dios, porque es la oración de fe. No es la oración, según tu fe, entonces Dios te va a sanar. Escucha, ¿no? Eso es lo que se manipula. Te dice, Dios te sana conforme a tu fe. Y si no te sana es que no has tenido fe. Y eso es para manipular a la gente. Y entonces te dicen, ven a mí que yo voy a orar porque yo sí tengo fe. Y ven a esta iglesia y echa dinero, dame dinero, que entonces yo te voy a sanar. Y si no se sana, es que tú no has tenido fe. Y lo he escuchado así de veces. Personas que están frustradas porque no tienen fe y por eso están sufriendo. Y no es lo que dice el texto. El texto está diciendo que en esas circunstancias la oración de fe confiará en el poder de Dios para sanarlo si es la voluntad de Dios. Pero también hay otro condicional. Observa el otro condicional. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Esto es una posibilidad también. Es decir, si esta enfermedad
tuvo un origen en un pecado y por ese pecado le ha venido una enfermedad concreta, entonces en la ayuda espiritual de los ancianos, el Señor, por medio del arrepentimiento, la obra del Espíritu Santo, perdonará el pecado de este hermano y será sanado si fue la causa algún pecado concreto. Versículo 16. Esta es una conclusión según el contexto. Por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Así que se está tratando en un contexto muy específico. Es decir, de aquí debemos sacar principios que nos ayuden en cualquier contexto, pero cuidado. Este contexto es muy específico. Es un contexto en el que hay una enfermedad a causa de un pecado. Y una enfermedad a causa de un pecado que estaba siendo tolerado y no estaba siendo confesado. Así que por eso se nos llama a confesar nuestros pecados y orar unos por otros para que seáis sanados. Y esta es la oración eficaz del justo que puede lograr. Y puede lograr no por su poder, sino por la obra, la fe que Dios ha traído a esas circunstancias por medio de la confianza en el perdón de Dios. Así que esta palabra eclesia nos enseña que estamos en un cuerpo en el que Dios ha puesto ancianos a los cuales tenemos que acudir en nuestra necesidad espiritual para ser guiados por la palabra de Dios, que Dios utiliza a sus hijos, como a los ancianos, como herramientas inútiles, y es por la palabra de Dios que somos atendidos en nuestras necesidades. Tercera de Juan. Dice ahí, versículo 1. Vamos a leerlo hasta el 9. El anciano, al amado Gayo, a quien yo amo en verdad. Amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. Me encanta esa expresión, ¿verdad? Oro al Señor que prospera en todo como tu alma prospera. ¿Qué es lo primero? El alma debe prosperar. Y después todo lo demás, pues el Señor hará que prospere según su voluntad. Y estaremos contentos con lo que venga. Y que tengas buena salud. Pues me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu verdad. Esto es, de cómo andas en la verdad. Es una explicación. Tu verdad es cómo tú andas en la verdad. Versículo 4. No tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, estás obrando fielmente en lo que haces por los hermanos. Y sobre todo cuando se trata de extraños. Pues ellos dan testimonio de tu amor ante la iglesia. Harás bien en ayudarles a proseguir su viaje de una manera digna de Dios. Pues ellos salieron por amor al nombre. Este es el nombre de Cristo, no aceptando nada de los gentiles. Es llamativo esta expresión, no aceptando nada de los gentiles. Se refiere a no aceptando nada de los no creyentes, no de los creyentes que no son judíos. Se refiere a que la iglesia hace su labor sin recibir nada de quién, del gobierno, de los no creyentes. Que no, nosotros hacemos la obra en dependencia de quién, de Dios. Y aquí estos predicadores itinerantes están predicando por amor al nombre, en dependencia no de los gentiles, sino en dependencia de la provisión que Dios va a traerle por la iglesia. Versículo 8. Por tanto, debemos acoger a tales hombres para que seamos colaboradores en pro de la verdad. Escribí algo a la iglesia, pero di otra fe a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. El versículo 10, terminamos. Por esta razón, si voy, llamaré la atención a las obras que hace acusándonos injustamente con palabras maliciosas y no satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos, se lo prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. Observa que tenemos ahí tres veces ese término, iglesia. Versículo 6, versículo 9, versículo 10. Versículo 6, versículo 9, versículo 10. Está el término eclesia. Y está en un contexto en el que los que formamos parte de la iglesia nos relacionamos de tres formas diferentes. En primer lugar, la iglesia en general existe en distintos lugares. Hay una sola iglesia, pero hay muchas iglesias locales en los cuales Dios ha puesto estos pastores que hemos leído en Santiago capítulo 5. Pero aquí vemos que en el versículo 1 está Gayo, como el amado anciano, es decir, como aquel que está como pastor en esta iglesia. No sabemos cuál es, pero es una iglesia en la que Gayo es uno de los ancianos, está bajo el cuidado amoroso de la iglesia. Pero dice que aquí
Esta iglesia da testimonio de cómo Gayo ha actuado con los hermanos extranjeros, es decir, extraños, los misioneros itinerantes, cómo les ha mostrado amor. Hay hermanos que están predicando el Evangelio y iban de ciudad en ciudad y buscaban, como hacían los apóstoles, en la ciudad donde poder encontrar a otros creyentes, y Jesús les decía, si entráis en una casa y decís paz a esta casa y sois bien recibidos en esa casa, quedaros allí. Y muchos de estos predicadores itinerantes iban predicando el Evangelio y siendo ayudados por la iglesia para ir a su siguiente lugar. Es decir, para encaminarles. Esto es proveerles de sus necesidades. Gayo y la iglesia estaba dando un buen testimonio porque la iglesia estaba tratando y estaba cuidando a estos predicadores itinerantes. Versículo 6. Pues ellos dan testimonio de tu amor ante la iglesia. La pregunta es, ¿qué iglesia? Gayo es un hermano en una iglesia que está proveyendo a los predicadores itinerantes, pero ¿qué iglesia es la que Juan se refiere aquí? A la iglesia de Dios en cualquier ciudad, en cualquier lugar. O es un testimonio que se está extendiendo. Lo que Juan está diciendo, he escuchado, dice versículo 3, me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu verdad, es decir, como tú andas en la verdad. Pasan por allí, los encaminan a otros lugares y después vuelven a Juan y dicen, ¿cómo te ha ido el viaje? Y digo, Juan, mira, estupendo. Y destacan el buen testimonio de Gayo en esta ciudad. ¿Y por qué lo destacan? Porque Gayo está dando un buen testimonio a pesar de que al lado suya está Diótrefe. Y ahí hay una lucha en esa iglesia. Y los hermanos venían a Juan y le decían, Juan, en esta iglesia concreta no sabemos cuál es, donde está Gayo y está Diótrefe, Gayo está sufriendo. Porque tiene a su lado a un hombre que quiere ser predominante entre ellos, no quiere que la iglesia ayude ni acoja a los que estamos predicando el Evangelio. Y ahí está Gayo dando un buen testimonio, dice, ante la iglesia, versículo 6, pues ellos dan testimonio de tu amor ante la iglesia. Probablemente esto se refiera a la iglesia en la que Juan está, cuando vuelven estos itinerantes, o a todas las iglesias en las que estos hermanos están dando testimonio de Gayo. Ahora, lo que se nos muestra es que en el versículo 6 se nos está diciendo que nuestra relación es la de comunicarnos un testimonio estimulante. Es lo que aquí se está diciendo. Juan está diciéndole a Gayo que tu testimonio está estimulando, está llegando al resto de la iglesia. Formamos parte entonces de una iglesia en la que nuestro testimonio de fidelidad a la verdad, de cómo andamos en la verdad, nos estimula mutuamente. Es el lugar donde estamos dándonos testimonios de la verdad, no de nosotros mismos. Esa es nuestra relación. Lo que está sucediendo es que Gayo no tiene duda de lo que está haciendo está bien. Así que la afirmación que le hace no es para enseñarle, sino para animarle a que prosiga y continúe. Ese es el riesgo que Gayo tiene. Tiene a Diótrefe ahí al lado y está intentando que la iglesia nos ayude. Pero Gayo, que es el que está dando testimonio de la verdad, Juan le escribe dándole ánimo para decirle que harás bien. Es decir, le está animando para que continúe con esa labor. No le está diciendo haces bien porque haya duda en él, sino le está diciendo harás bien en continuar. Pero es que esto está causando problemas, que hay un hombre que no será mejor que yo también deje para no, harás bien en que esto continúe. Así que es más una expresión no de enseñanza, sino de ánimo, para que mire al futuro y continúe con el mismo testimonio que está mostrando. Un testimonio amoroso que Gayo está teniendo y que la iglesia está viendo. Versículo 9, aparece de nuevo esa palabra, eclesia. Escribí algo a la iglesia. Es decir, Juan le está diciendo a Gayo que escribió además una carta que no es esta para toda la iglesia en la que Gayo está presente. Esta carta no es para la iglesia, esta carta es para una persona, para Gayo. Por eso versículo 1 dice, el anciano al amado Gayo está ahí en esa iglesia. Probablemente esta persona
como hemos dicho antes, o sea parte del liderazgo y necesita ser animado para continuar en el testimonio, o forme parte de la iglesia, miembro de la iglesia, pero nos inclinamos más a que es parte del liderazgo. Y dice, mira, escribimos a la iglesia por esto. ¿Y para qué escribieron a la iglesia? Dice Juan. Escribí algo a la iglesia. En el contexto parece que es algo que, del mismo modo que anima a Gayo, anima a la iglesia. Que tiene que ver con aquello que Diótrefe está intentando evitar que suceda. Así que Juan escribe a la iglesia y tiene indicaciones para la iglesia. ¿Qué nos dice esta palabra iglesia en relación a los que formamos parte? Nos dice que la iglesia se ve afectada por personas que quieren ser los primeros entre ellos, y a veces esa iglesia necesita volver a la palabra de Dios para saber cómo responder frente a estas personas que le afectan. Juan escribe a una iglesia en la que hay una persona que está afectando negativamente por su propia soberbia a que no vivan conforme a la verdad. Lo que Juan está diciendo aquí es que él está instruyendo a la iglesia para que sepan cómo deben comportarse frente a un hermano que está impidiendo que apoyen en amor a aquellos predicadores itinerantes. Así que la iglesia debe obedecer lo que está escrito en la palabra de Dios y no dejarse llevar por el temperamento de un liderazgo, de una persona que pretende ser el mayor, el mejor entre ellos. Jesús dijo que el que quiera hacerse mayor, que se haga ¿qué? El más pequeño, el servidor, el siervo de todos. Asimismo Cristo lo hizo en su testimonio, limpiando los pies a los discípulos. Así que la relación que tenemos los miembros de la iglesia es que formamos parte de una asamblea en la que debemos guiarnos por la palabra de Dios y no por el liderazgo de un hombre que pretende imponer su carácter, su opinión, su dirección. Hermano, si llega un día, o estamos hoy día, siendo guiados y liderados por un hombre que no se somete a la palabra o por un liderazgo que no se somete a la palabra, si esto está sucediendo en esta iglesia, sois vosotros responsables de dejaros guiar por un hombre y no por la palabra. Somos nosotros responsables de dejarnos guiar por un hombre y no por la palabra de Dios. Y Juan ha escrito a esta iglesia, pero se encuentra que Diótrefe está influyendo negativamente. ¿De qué modo? Versículo 10. La iglesia sufre las consecuencias de personas que prohíben lo bíblico y que acusan injustamente. La iglesia sufre las consecuencias de no dejarse llevar por la palabra de Dios, sino dejarse guiar y no poner a las personas en su sitio, personas que prohíben lo que es bíblico y que nos acusan injustamente. Por eso dice el versículo 10, por esta razón, si voy, llamaré la atención a las obras que hace. ¿Qué hace quién? Diótrefe. Es decir, llamaré la atención, pondré acento, le exhortaré, le corregiré a este hombre. Porque mira lo que hace. Nos acusa injustamente con palabras maliciosas. Eso es lo primero que hace. Nos acusa injustamente con palabras maliciosas. A veces el liderazgo tiene que hablarle a la iglesia sobre personas concretas cuando son personas públicas, cuando son personas influyentes. Pongamos un ejemplo, un maestro o alguien que está enseñando por YouTube, algo que es una herejía o algo que está sucediendo en la propia iglesia, una persona que está enseñando algo que no es apropiado. La iglesia tiene que llamar la atención a esa persona y señalarla, como Pablo le dijo a Timoteo, a ese Alejandro Himeneo, que tuvo que echarlo y los puso nombre y apellido. Pero este hombre, Diótrefe, también estaba haciendo lo mismo que hacían otros, hablar y llamar la atención de personas que debemos tener cuidado de ser engañados por ellos. Pero este hombre lo hacía engañando, con toda la intención completamente diferente. Este hombre estaba hablándole a la iglesia diciendo, no tenemos que ayudarlos, no tenemos, porque ellos... Y les acusaban injustamente a Juan y a todos los que predicaban bajo el liderazgo y bajo la supervisión de la iglesia. La iglesia envía misioneros y esos misioneros necesitan ser
guiados, fortalecidos, proveerles sus necesidades para que continúen la tarea que Dios les ha encomendado. Y están haciéndolo bajo un liderazgo, el liderazgo de la iglesia local y de los ancianos de la iglesia. Ahora, este Diótrefes estaba acusando injustamente a Juan y a todos los que predicaban, dando razones engañosas, maliciosas de por qué no debían apoyarle. Y continúa diciendo, versículo 10, y no satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos, se lo prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. Así que él no es nadie, pero esta iglesia está sufriendo por una persona que manipula a la iglesia, que prohíbe la obediencia a la palabra y que juzga engañosamente, injustamente. Esta iglesia debe escuchar lo que Juan le está escribiendo. Ninguno más debe salir de allí por esta razón. Diótrefes debe salir. No, era alguien influyente. Era alguien que no solamente tenía interés de ser alguien mayor entre ellos, sino que lo estaba haciendo. Era alguien que era capaz de echar a otro y prohibir que se recibiera a alguien. Y escucha, el liderazgo tiene la autoridad de Dios para bíblicamente decirte, hermano, a esta persona no lo atienda, a esta persona no lo escuche, a esta persona, sí, eso no es señal. El hecho de que el liderazgo en ocasiones tenga que decir, hay una circunstancia en la que no debe recibir a tal persona y a tal persona, no es lo que Diótrefes está diciendo. Lo que Diótrefes está diciendo es que las razones que daba para imponer y prohibir esa relación eran no bíblicas, eran soberbias. Así que no confunda un liderazgo no bíblico como el de Diótrefes por un liderazgo que hace algo parecido que él, que en ocasiones te tiene que decir, mira, con esta persona ni lo recibas en tu casa. Mira, con ese ni lo metas en el móvil. Mira, con este ni lo llames por teléfono. ¿Por qué? Pero por razones bíblicas. Pero no nos confundamos, que porque hagamos eso no somos Diótrefes. Estamos haciendo eso bíblicamente, porque Diótrefes lo hacía, primero, desobedeciendo la palabra, y segundo, porque era soberbio y quería imponer su propio criterio en la iglesia. Así que esta palabra se utiliza aquí en un contexto muy delicado, ¿verdad? Qué situación, ¿verdad? En ocasiones tenemos que vivir. Y aquí tenemos las verdades suficientes para guiarnos en todo esto. Bueno, en relación a los inconversos. En relación con los inconversos, vamos a verlo de una manera rápida. Filipenses capítulo 3, versículo 6. Filipenses 3, 6. ¿Cómo aparece esta palabra con respecto a los inconversos? Escúchame, no estoy diciendo que con respecto a los inconversos la iglesia tiene esta función solamente. No, estamos hablando de esta palabra eclesia, cómo se relaciona con la relación con los inconversos. Filipenses 3:6. Y dice ahí, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Bueno, está esa palabra, eclesia. Y la iglesia que recibe aquí, según el versículo, es persecución. Persecución es lo que está sucediendo. Ahora, ¿qué está diciendo el contexto? Pablo, ¿qué está diciendo? El testimonio suyo mismo antes de ser salvado. Así que antes de ser salvado, ¿Pablo qué era? Era un inconverso, primero. Lo más evidente, un inconverso. Y antes de ser salvado era un inconverso que hacía, perseguía a la iglesia. Entonces, ¿qué sacamos de conclusión? La palabra eclesia aquí está como aquel que recibe la persecución de los inconversos. En relación a los inconversos, la iglesia recibe persecución. Sí es cierto que veremos más adelante que por la gracia de Dios también la iglesia disfruta de una buena relación con la sociedad, con los inconversos. Y lo veíamos al principio en Hechos capítulo 2. Los creyentes que estaban en el día de Pentecostés decían que comían juntos, oraban juntos y tenían gracia con todo el pueblo. Es decir, Dios había provisto que el pueblo los mirara con una visión de gracia. Pero escúchame, eso lo que dice es que todavía la persecución no ha llegado, pero que no es lo normal. No es lo normal. Lo normal es que la iglesia reciba ¿qué? Persecución. Si es que la iglesia está haciendo su labor. Hay hermanos que en Finlandia
En Canadá están siendo perseguidos por predicar que hay dos sexos biológicos únicamente. XX y XY, lo que Dios ha creado en el principio, ¿qué fue? Varón y hembra los creó. Predican eso. Lo que la sociedad piensa que esto va avanzando, lo que va es degradándose más. Y la Iglesia, si quiere vivir piadosamente y predicar fielmente la palabra de Dios, ¿qué va a recibir? Persecución. Va a ser juzgada y acusada de mensajes de odio. Cuando lo que estamos diciendo es la realidad, la verdad. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, lo acabo de citar yo ahora mismo. El que quiera vivir piadosamente, ¿qué debe esperar? Persecución, serán perseguidos. Versículo 12, segunda de Timoteo 3, 12. Y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, no hay piedad si no es en Cristo. Esto es fidelidad a la palabra de Cristo, fidelidad al testimonio de Cristo, imitando a Cristo. Entonces, si queremos vivir fielmente, debemos de esperar que nos venga la persecución. No buscamos la persecución, hermano, ni pedimos ser perseguidos. Pero que sepas esto, que tú, como parte de la Iglesia, tu relación con los inconversos es que recibirás la persecución, porque eres columna y sostén de la verdad, de la luz que el mundo odia. Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Versículo 9. Y ante eso, no estamos hablando de que nosotros defendemos la libertad de expresión, ni la libertad de religión, ni la libertad de culto. No defendemos como Iglesia las políticas, las libertades esenciales. Porque si estamos defendiendo la libertad de culto, estamos defendiendo también que los católicos estamos apoyando que ellos también hagan la herejía. Bueno, no estamos defendiendo cuestiones políticas, estamos defendiendo o llamando a la fidelidad a la palabra de Dios a pesar de la persecución que venga. Y no vamos a defender esa libertad de expresión, sino que vamos a, aunque nos quieran quitar la libertad de expresión, vamos a expresarnos, vamos a proclamar el Evangelio, sabiendo que seremos expuestos a las consecuencias si Dios quiere. 1 Corintios 15, versículo 9. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la Iglesia de Dios. Aparece de nuevo la palabra eclesia, y de nuevo aparece en el contexto, en un testimonio de Pablo, con relación a la persecución. Gálatas capítulo 1, versículo 13. De nuevo se nos muestra que incluso aunque hayas perseguido a la Iglesia, eso no es motivo para que Dios no te salve. Es lo que Pablo está diciendo. Yo fui salvado, no era digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la Iglesia, pero la gracia de Dios sobre mí es mayor. Y ni siquiera ese pecado impidió que Dios me salvara. Gálatas 1:13 dice, porque vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguí yo a la Iglesia de Dios tratando de destruirla. Esto es, yo la perseguía de una manera tan intensa que la única obsesión que tenía era destruir la Iglesia. Y Pablo está llamando la atención a esa intensidad de oposición que la Iglesia se encontrará por los inconversos. Y esto tiene implicaciones, claro que sí. No estamos llamados a buscar ser bien vistos, no estamos llamados a tener resultados, buscar aquello que le agrada al mundo para dárselo para que nos vean bien y acepten nuestro mensaje o no acepten a nosotros. Porque mira, posiblemente lo que esté sucediendo ahí es que queremos que nos acepten. No queremos que acepten nuestro mensaje. Queremos que nos acepten, que nos vean bien a nosotros. Entonces buscamos lo que al mundo le guste, lo que va a hacer que nos vean bien y entonces se lo damos. Pero eso no es lo que la Iglesia debe hacer. La Iglesia debe vivir fielmente la palabra de Dios, que nuestras obras den testimonio de su verdad, del amor de Cristo, que ayudemos al necesitado cuando hay oportunidad, que mostremos amor y perdón a aquellos que nos persiguen, que si te piden la chaqueta tú se la des, que tú devuelvas bien por mal, pero no estamos llamados a buscar una relación de armonía y de buena imagen con el mundo. La Iglesia se relaciona aquí con los inconversos en que somos objeto de la persecución. Y si no estamos siendo perseguidos todavía a niveles como aquí está sucediendo para destruirnos,
es por la gracia de Dios que debemos estar predicando más todavía el Evangelio, continuar predicando el Evangelio y mantenernos fieles en ese testimonio. Yo creo, y aquí hago un paréntesis, es una opinión personal, a la luz de nuestro presente y también de lo que se escucha del pasado. Cuando había persecución, los verdaderos creyentes eran verdaderos creyentes. Cuando la persecución no está, es fácil ser creyente. Es fácil ser creyente. No somos puestos a prueba, no somos puestos a examen. Así que la iglesia, cuando Dios trae persecución a la iglesia, es una forma en la que Dios trae limpieza a la iglesia de todos los que dicen que son, pero no lo son. Y además hace que los verdaderos creyentes estén con una pasión y un deseo por la gloria de Dios, dependientes de Él, de su poder, de su gracia, que dan mayor testimonio que cuando estamos así. Y es cierto, no tenemos la persecución como la de Pablo o como la de otras temporadas políticas o sociales y que hay en otros países hoy día. No tenemos peligro de muerte o de cárcel a día de hoy en España, pero sí tenemos esa posición que es tan mínima, de burla, de que dirán esto y lo otro, que ya para nosotros a veces se nos hace un mundo. ¿Qué sería si en verdad estuviera nuestra vida en peligro? Veamos rápidamente, en relación al lugar. La palabra iglesia aparece en muchas ocasiones en relación al lugar. Por ejemplo, tenéis ahí Romanos 16:5, porque está diciendo el lugar donde se reúne. Por ejemplo, en las casas. Hubo tiempo en el que la iglesia se reúne en las casas. Y puede que hoy día haya tiempo en que la iglesia se reúne en las casas. Tú ponte que no encontramos local. Tú ponte que la cosa se pone muy mal. ¿Qué hacemos? Pues ¿por qué tenemos que seguir un modelo externo de lo ideal en un local? Sí, es bueno y no tenemos que huir de eso. Claro que sí, es un testimonio público. Pero en ocasiones también, si tenemos que reunirnos en las casas, ¿qué hacemos? Pues buscaremos el que tenga el salón más grande o quepamos todos. Ahora, la iglesia se relaciona en el lugar donde se reúne y vemos aquí que hay lugares como en Romanos 16:5, en la casa de Ninfas, en 1 Corintios 16:19, en la casa de Aquila y Priscila, en la casa de Filemón, en Filemón 2. En Filemón 2, Pablo escribe a Filemón para aconsejarle de que reciba a Onésimo, que le había robado, era su siervo, y Filemón se estaba reuniendo una iglesia en su casa. En el lugar donde se reúnen también puede hablar de una ciudad. 1 Corintios 16:1 y Gálatas 1:2. Lo tenéis ahí esos dos versículos, ¿verdad? Esa es la iglesia de Galacia. Es decir, la iglesia que se reúne en Galacia. Probablemente haya una iglesia o varias iglesias. Es decir, como decir la iglesia que se reúne en Sevilla. ¿Pero cuál iglesia? Bueno, todas las iglesias que se reúnen en Sevilla. La iglesia en Asia, 1 Corintios 16:19. La iglesia de Asia. ¿A qué se refiere la iglesia de Asia? ¿Es que había una sola en todo un continente? No, se refiere a todas las iglesias que están en Asia y que Pablo tiene comunión con ellas y traslada este mensaje. 2 Corintios 1:1, la iglesia de Dios que está en Corinto. Y esta sí podemos entender que es una iglesia en Corinto, una sola iglesia. Y Pablo le escribe a esta iglesia que está en Corinto. No estamos llamados a que en Sevilla haya una sola iglesia. Porque ha habido tendencia. Hace años recibí esa influencia y durante un tiempo me engañó esa influencia. De pensar que seríamos más eficaces en nuestro testimonio si toda la iglesia nos reuniéramos como una sola iglesia. Y en su tiempo, cuando alguien me hablaba así y me movía en ese sentido, decía, bueno, tiene sentido. No es verdad, no está en la Escritura, no está en la Biblia. Pero no es verdad, esa no es la tendencia. No somos llamados a ser una sola iglesia en una sola ciudad. Somos llamados a ser una iglesia en un lugar y tener comunión con otra iglesia que es como nosotros. Tenemos una misma fe, un mismo espíritu, una misma visión, un mismo propósito. Y no tener comunión con aquellos que llamándose iglesia no andan en la verdad. Ahora, 2 Corintios, capítulo 8, versículo 1, dice la iglesia de Macedonia. Y Pablo le escribe a la iglesia de Corinto
un testimonio sobre la iglesia de Macedonia, que ellos, aún de su pobreza, dieron generosamente para sostener el ministerio de Pablo y de los compañeros de Pablo. Gálatas capítulo 1, versículo 22, la iglesia de Judea. Y aquí se está refiriendo a las iglesias de Judea. Gálatas 1, 22. Porque no todos los versículos que yo he dicho se refiere a las iglesias o una iglesia. Por ejemplo, 1 Corintios lo sabemos que el contexto es a una sola iglesia. A la iglesia, es un singular, la iglesia de Cristo que está en Corinto. Así que hay una iglesia, no dice una de las iglesias que está en Corinto. Pero cuando utiliza un artículo plural, las iglesias de Judea, se refiere a las iglesias que están en Judea. Mira, Gálatas 1, 22. Cojamos un poco de contexto, versículo 18. Entonces, 3 años después, subí a Jerusalén para conocer a Pedro y estuve con él 15 días, pero ni vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Este es Santiago, el que escribió, movido por el Espíritu Santiago. Versículo 20. En lo que os escribo, os aseguro delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero todavía no era conocido en persona en las iglesias de Judea que eran en Cristo. Entonces, ¿cómo sabemos que era una sola iglesia o eran muchas? Bueno, Pablo está diciendo que él no era conocido, él fue a visitar y él no era conocido en las iglesias de una zona geográfica. Así que Pablo está en el contexto, según gramaticalmente, hablando de muchas iglesias individuales en distintas ciudades. Ahora, si vamos al texto de 2 Corintios 1:1, Pablo escribe al receptor de la carta. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, y el hermano Diótrefe, a la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿Qué sabemos entonces? Que en este tiempo, en Corinto, una ciudad, no una región, una ciudad, había una iglesia. Por lo menos una iglesia en Cristo Jesús. Una iglesia que es reconocida por Pablo, la iglesia de Cristo en esa ciudad. Probablemente hubiera más iglesias, no lo sabemos. Pero el texto nos dice que había una iglesia reconocida en esta ciudad en ese momento. 1 Corintios capítulo 16 está en un contexto de despedida y dice en el versículo 19, las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan. Así que, ¿qué está haciendo Pablo? Despidiéndose, trasladándole saludos de diferentes hermanos. La iglesia que está en una casa y las iglesias de Asia. Así que Pablo tiene comunión con las iglesias de toda la zona y le está trasladando a la iglesia en Corinto un cariño, un saludo. ¿Sí? Así que el contexto nos dice que son muchas iglesias en distintos lugares en una región. Entonces vemos cómo la palabra eclesia se usa en distintas situaciones con respecto a su amo, con respecto a los miembros, con respecto a, ¿qué hemos dicho? El lugar, con respecto a los inconversos. Si Dios quiere, el viernes que viene, veremos en Hechos de los Apóstoles, concretamente, porque no hemos traído ningún versículo de Hechos. O bueno, si hemos traído alguno, ha sido para destacarlo en cómo se relaciona con su dueño, con los demás. Pero es muy importante cómo la palabra eclesia está en un texto inspirado por el Espíritu Santo, escrito por Lucas, y es muy importante porque nos habla del comienzo de la iglesia que Cristo dijo que Él edificaría. Y comienza la edificación de la iglesia. Y nos va a ayudar el Señor a entender su voluntad para con nosotros. Señor, gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias por hacernos parte de tu iglesia. Gracias por avisarnos y decirnos que de este mundo lo que debemos esperar es persecución, pero que a pesar de eso debemos predicar el Evangelio, apoyar a aquellos que están predicando el Evangelio. Señor, no dejarnos llevar por los que están dentro de la iglesia, que quieren ser los primeros entre nosotros. Señor, tantas cosas que hemos visto esta tarde que deben exponer nuestra realidad, examinar nuestras vidas, examinar nuestro corazón, cómo necesitamos la ayuda mutua en la iglesia, cómo debemos buscar la ayuda espiritual de los ancianos que tú has puesto en tu iglesia.
Señor, cómo saber que no somos tu iglesia exclusiva en el mundo, sino que formamos parte de tu iglesia en esta ciudad, en este mundo. Señor, si tenemos que irnos a reunir a las casas, que así sea, pero si es tu voluntad que vayamos a otro lugar, Señor, que tú nos lleves, que tú nos dirijas. A ti sea la gloria, Señor, porque es tu iglesia. Tú la compraste, tú la has cubierto con tu sangre preciosa. No nos hemos acercado a un lugar por nuestros méritos, nos hemos acercado a Cristo Jesús, nuestro mediador perfecto. En el nombre de Él oramos. Amén.